Hoy tenemos la oportunidad de conversar aquí en la ciudad de Monterrey con el presidente de México, Felipe Calderón. Señor presidente, muchas gracias por su tiempo y por esta oportunidad. Al contrario, Gregorio, muchas gracias a ti y desde luego a todos los amigos de las noticias. Pues el día de hoy estamos abordando diferentes temas, ¿no? En su gira de trabajo que realiza usted en los últimos 2 días, ayer domingo, el día de hoy lunes, aquí en el estado de Nuevo León. El tema de seguridad, presidente, que sigue siendo pues una de las principales inquietudes y desde luego la prioridad en los diferentes órdenes de gobierno. Pareciera que vamos avanzando en esta materia. La percepción generalizada es de que estamos menos peor que antes. ¿Usted cómo lo siente? Bueno, no sé cuál sea la percepción porque eso solo la pueden juzgar los nuevoleoneses, ¿no? Le comparto la mía. Yo creo que la buena noticia es que estamos avanzando en el camino correcto. Y falta mucho por recorrer, falta mucho por hacer. Pero finalmente, algo que debimos haber empezado hace muchos años, Gregorio, y no se hizo, lo estamos haciendo ahora. Y que es pues una estrategia integral que básicamente tiene 3 componentes. Uno es enfrentar y combatir a los delincuentes con todo y con todo implica incluso con las Fuerzas Armadas. 2, un segundo elemento también clave que es la reconstrucción institucional. Necesitamos nuevas policías, nuevos ministerios públicos, fuerza pública confiable. ¿Por qué razón? Porque habíamos llegado ya al extremo donde los propios criminales estaban pues parapetados en las policías, o sea, los habían penetrado y corrompido y hasta las usaban. Entonces, segundo elemento, fortalecimiento institucional, y 3, reconstrucción del tejido social. En las 3 pienso que vamos avanzando. En materia de combate a los criminales hemos hecho capturas muy importantes, hemos desmantelado varias bandas de delincuentes, no solo vinculados al crimen organizado, sino también secuestradores, por ejemplo, etcétera. En materia de reconstrucción institucional también vamos avanzando. Aquí en Nuevo León estuve, entre otras cosas, en las instalaciones de la Fuerza Civil, una nueva corporación policíaca de jóvenes cuidadosamente reclutados que se están capacitando intensamente y que desde luego le van a dar la vuelta a la situación de tanto deterioro de la policía en Nuevo León que se estaba viviendo. Y 3, la reconstrucción del tejido social. También hoy estuve en una gira en la cual estamos anunciando un programa de créditos para los estudiantes universitarios. Vamos a prestar hasta 215,000 pesos para licenciatura, 280,000 pesos para doctorado o posgrado, a 15 años a una tasa más o menos del 10%. De tal manera que eso va a permitir que miles y miles de jóvenes puedan estudiar. ¿Y eso qué tiene que ver con la seguridad? Bueno, es una manera, entre muchas otras, de ampliar las oportunidades de jóvenes para que no caigan en las garras de la delincuencia. Presidente, ¿qué podríamos esperar hacia los próximos meses, la recta final de su mandato en esta materia, el tema de la seguridad? ¿Cuáles serían, digamos, las prioridades o las acciones que usted esperaría realizar en el muy corto plazo? Las 3, seguir golpeando muy fuerte a las bandas criminales. Como sabes, Gregorio, en el 2009 el gobierno federal, la PGR, publicó una lista de los 37 criminales más buscados del país. Pues desde entonces para acá ya hemos capturado o se han muerto 22 de 37 y queremos seguir capturando peces gordos, digamos, que como nunca hemos capturado en este periodo de administración. 2, seguir con el proceso de reconstrucción de nuevas policías y ministerios públicos. En el caso de Monterrey, tiene que completarse la meta que acordamos con el gobernador de reclutar un número determinado de policías. Están reclutando ahorita más o menos, formando más o menos 400 cada trimestre, que va más o menos conforme a lo que habíamos acordado. Qué bueno. Mientras vamos a seguir apoyando con el Ejército y Policía Federal y la Marina a los nuevoleoneses. Y 3, reconstruyendo un tejido social. Yo espero que construyamos más universidades este año. A nivel nacional hemos arrancado 96 nuevas, hemos ampliado 51, casi 1,000 bachilleratos, espero llegar a 1,000 pronto este año para darle más oportunidades a los jóvenes y creo que se va a consolidar ese proceso. Como que faltan las grandes cabezas todavía por ser capturados. ¿Usted anticiparía que antes de que termine su sexenio caerán esas personas? Híjole, pues la verdad es que hemos agarrado cabezotas, ¿no? Muy fuertes. El Arturo Beltrán, por ejemplo, era un capo de la altura de Pablo Escobar en Colombia, ¿no? Y fue, bueno, no capturado porque se resistió al arresto, fallecieron también varios marinos ahí, pero la verdad, capos de ese tamaño pues son verdaderamente muy significativos, ¿no? El Tony Tormenta, el hermano de Osiel Cárdenas, por ejemplo, en fin, creo que ha habido capturas muy importantes, y toda una lista de personajes pues nefastos, diría yo, que van. Hay otros que por supuesto son los líderes, por lo menos, si no los más visibles, los más emblemáticos, ¿no? Esos, ¿no? Lascano del lado de los Zetas,
del Chapo Guzmán, del lado del Pacífico, en fin. Pero bueno, sobre todo se está trabajando la autoridad, ¿no? Presidente, la acción estatal, el gobierno estatal, usted pues como jefe de la nación, ¿no? ¿Usted cómo ve el trabajo que se está realizando aquí en nuestro estado en este renglón? Porque insisto, la percepción y comentándolo con nuestro público, porque pues tenemos línea abierta con nuestra gente, nos damos cuenta que pareciera que vamos avanzando, que se están disminuyendo algunos índices delictivos. Hasta el robo de autos todavía es una asignatura pendiente, ¿no? Pero ¿cómo ve usted el trabajo local, estatal que se está realizando? Yo encuentro, sinceramente, Gregorio, mucho más colaboración que la que encontraba antes en Nuevo León. Eso es bien importante. Y pienso que se están empezando a hacer las cosas que debieron haberse hecho hace mucho tiempo. Entre otras, depurar la fuerza policíaca, ¿no? Pues sí. Y en eso vamos avanzando, me queda muy claro. Y yo aprecio que el gobernador y su equipo están, en este caso, mostrando con estas acciones compromisos. Nos costó trabajo arrancar, sí, y tuvimos que, por ejemplo, cuando enviamos el apoyo del ejército, dijimos, bueno, va siempre y cuando te comprometas a reclutar o a hacer exámenes de control de confianza en X y Y número, y ese esquema de colaboración ha funcionado y yo creo que sí se están empezando a cambiar las cosas en Nuevo León. Fuerza Civil, ¿será una institución confiable? Desde luego es un modelo que vemos que no se ha realizado en otros estados. Es el modelo que logramos introducir a la ley y que la primera entidad que lo empieza a concretar es Nuevo León. Y la idea es que sea una fuerza confiable. Ahora, no hay que dormirse en los laureles, hay que estar siempre vigilando que los muchachos pasen por un proceso de control de confianza, que haya órganos de control interno eficaces y que la ciudadanía nos pase reportes por si hay alguna desviación o corrupción de ellos. Vaya, el mantener un órgano limpio requiere una vigilancia permanente, pero esa es la idea, que sea una policía confiable, que, como he dicho, el día que haya 32 policías confiables en el país, Gregorio, una por cada entidad, ese día estamos del otro lado y habremos resuelto el problema de la seguridad. ¿Cuántas estima usted que dejará al terminar su administración, así, con este modelo? El modelo de policía acreditable va avanzando probablemente en una decena de entidades, que yo espero verlas terminadas antes de que yo deje la presidencia. Me gustaría tenerlas todas, pero desgraciadamente no depende de mí, ¿no? Depende de los gobernadores. Y simplemente lo único que puedo hacerles es un exhorto, un llamado respetuoso, pues a que cumplan con su deber y con lo que dice la ley, ¿no? Casino Royal, bueno, más de 4 meses de esta tragedia que viste de luto al estado de Nuevo León, a todo nuestro país. Anoche tuvimos un programa dominical en Tribuna TV, se llama nuestro programa, aquí en Televisa Monterrey, y recibimos a los familiares de varias de las víctimas. Incluso una de ellas, sobreviviente, murió su hijo y ella queda ahí. Le transmito al costo, ¿no? Lo que nos decían. Decían que querían una audiencia con usted y que, bueno, que no se sentían al 100% en cuanto a niveles de atención. Comentaban el caso de otros familiares de víctimas que faltaba tema de becas, que faltaba el tema de las indemnizaciones, que no había sido lo justo. ¿Usted cómo siente que se ha dado ese tratamiento a los familiares de las víctimas del casino? Yo creo que siempre será imposible reparar una pérdida tan significativa, ¿no? Lo que sí es cierto es que tanto en el gobierno local se ha hecho un esfuerzo muy, muy importante por atender a las víctimas, como en el caso del gobierno federal, hasta donde podemos hacerlo. Y en el caso federal hemos creado incluso una instancia nueva, muy activa, que es Províctima, ¿no? Lo que ocurre, Gregorio, es que no está regulado, y creo que hay que regularlo, cuál es el compromiso verificable de los gobiernos de cualquier nivel en un caso similar, ¿no? Evidentemente que, de acuerdo con la legislación penal, la responsabilidad obviamente recae fundamentalmente en el agresor. El agresor no solo debe pagar su culpa con cárcel, sino tiene que reparar daños, pero eso la verdad difícilmente se va a dar, y necesitamos entrar los gobiernos a suplir en cierta medida esa parte resarcitoria. Y creo que ahí todos estamos realmente en un proceso de aprendizaje, ¿no? Con lo cual siempre hemos estado dispuestos a atender y ver a las víctimas, no solo a través de Províctima, que es federal, sino a través de los DIFs y los programas. Mi esposa Margarita se ha reunido y varias veces con familiares de las víctimas, sí, y ha atendido hasta donde sea posible. Que tengo entendido yo, se les ha dado gastos, por ejemplo, de atención médica, gastos funerarios, además de correr directamente con los gastos funerarios, algún proceso indemnizatorio, algunas pólizas a familiares que han requerido atención se les ha dado, algunos se les han dado becas, por lo que me dices, algunos otros no. Yo creo que hay que ver ese tema. Yo estoy en la mejor disposición de hacerlo, ¿no? Independientemente de que quién sea la responsabilidad, no se trata de ver a quien le toca o echarnos la bolita. Nosotros estamos en la mejor disposición de ayudar a quienes tuvieron una pérdida tan lamentable. Ahora, y la otra parte, el tema del peritaje, que bueno, usted sabe cómo se dieron las cosas, y primero salió una
pues una resolución o un primer dictamen y luego se vuelve a presentar una segunda postura, ¿no? Por parte de las autoridades, y que si le toca a uno, que si le toca a otros, quedó un poco la sensación de impunidad, presidente. Eso creo que ¿no? estuvo mal manejado. ¿Sí? Mira, el tema que yo lo entiendo así, Gregorio. Según explica la gente de la Procuraduría, en el derecho penal, la acusación que puedes hacer, el caso que puedes armar ante un juez es homicidio doloso, o sea, homicidio intencional, o homicidio culposo, o homicidio imprudencial, digamos, ¿no? Que fue lo que los ministerios públicos, pues unánimemente, tanto el federal como el estatal, dictaminan en el caso de Casino Royal, que hubo un homicidio intencional, o sea, fueron a quemar el lugar, eso no cabe la menor duda, ¿no? En tanto que fue homicidio intencional, lo relevante precisamente es, la causa determinante de las muertes de esa gente es la acción de los criminales, no las medidas, cualesquiera que hayan sido, de seguridad. Ahora, yo vi en una parte del peritaje donde sí señalan deficiencias e incumplimiento de las medidas de seguridad, ¿no? Que creo que deben dar lugar a sanciones, no sé de qué tipo, sanciones administrativas, sanciones regulatorias, no sé si laborales, civiles, en fin, no sé si penales, pero en el caso concretamente de lo penal, la acción de los ministerios públicos se va contra los homicidas, que son los criminales, y eso da la impresión de que, oye, ¿por qué penalmente no te vas contra el casino mismo, no? Porque es, según explican, la consignación tiene que ser por uno de los dos delitos, o escoges homicidio intencional o escoges homicidio imprudencial, y por eso fueron por el intencional. Pero eso, insisto, no debe excluir de responsabilidad la falta de cumplimiento adecuado de las medidas de seguridad de ese lugar. Eventualmente, alguna autoridad también tendría que pagar por eso. Pues yo pienso que sí, pero la verdad eso solo le toca determinar pues también a una autoridad competente, en este caso a un juez, ¿no? Mencionaba usted un tema fundamental, ¿no? Educación como parte de los esfuerzos que se hacen para darle la vuelta al tema de inseguridad. Yo creo que usted, bueno, pues en estos últimos meses de administración trae grandes prioridades en esos renglones que son clave en cualquier administración pública. Educación y salud, presidente. ¿Qué podríamos esperar del gobierno federal de aquí al 30 de noviembre de este año 2012? Concretamente en educación, mi compromiso con los rectores de las universidades del país era llevar la educación superior al 30% de cobertura. Esa meta no solo la cumplimos, sino que ya la hemos rebasado. Ahorita estamos en 31% de cobertura. Cuando yo termine la presidencia habremos llegado al 34% de cobertura. Y en cuanto a calidad educativa, en el Plan Nacional de Desarrollo está previsto niveles de avance de acuerdo con la llamada prueba de PISA que se aplica internacionalmente. Hay prueba en 2006, 2009 y 2012. En el 2009 se dieron resultados apenas, logramos las metas y rebasamos las metas que nos habíamos propuesto, y yo espero que las volvamos a alcanzar y rebasar para el 2012. Y en materia de salud, la cobertura universal de salud, que creo que es uno de los logros más significativos de mi administración, un logro que debe enorgullecernos a todos los mexicanos, porque muy pocos países en el mundo, países en desarrollo desde luego, han alcanzado cobertura universal de salud. E incluso hay países tan desarrollados como Estados Unidos, por ejemplo, que no pueden afirmar, como yo lo puedo hacer, que todos sus ciudadanos tienen derecho a médico, medicinas y tratamiento cuando y como lo necesiten. En Estados Unidos, por ejemplo, hay decenas de millones de americanos que si se enferman no tienen ninguna posibilidad de ir a médico o a un hospital, a menos de que paguen sumas pues estratosféricas por ello. En términos macroeconómicos y hablando de indicadores, pues vemos que hay una estabilidad, ¿no?, que hemos tenido durante este sexenio, y cabe decirlo, y son buenas noticias, ¿no?, una estabilidad de los indicadores macroeconómicos. Digo, ligera el tema de la devaluación de hace algunos meses, pero bueno, pues quizá se contuvo mucho tiempo, pero en fin. El tema del crecimiento económico sostenido quizá no es necesario para estar a la altura de otros países. Vemos que hay países que están creciendo a 2 dígitos y aquí en México no hemos logrado hacerlo. ¿Por qué no hemos logrado hacerlo? Bueno, varias cosas. Primero, hay efectivamente una estabilidad económica que es buena, pero la estabilidad económica por sí misma no es suficiente, ¿no? Ahora también, Gregorio, la verdad es que nos tocó una época donde el mundo está quebrando. O sea, una crisis internacional durísima. Vemos países superpoderosos, al menos hace tiempo, que le está yendo muy mal. Grecia, que es un país desarrollado, está prácticamente quebrado. Irlanda está quebrado. Portugal está quebrado. Y ahora también se anda tambaleando Italia, ¿no? Y España. En fin. Hay una situación mundial muy delicada. Pero México ha podido salir adelante
condiciones de estabilidad y con crecimiento. Incluso en lo que mencionas del tipo de cambio, eso no estuvo tan mal, te voy a decir por qué, porque el tipo de cambio está funcionando como un amortiguador. Cuando hay un desfase a nivel internacional, el amortiguador es el tipo de cambio y eso corrige naturalmente la economía. En cambio, en Grecia, por ejemplo, y todos los países que estén en euro, para corregir eso, en lugar de que se les mueva su moneda, pues tienen que bajar los salarios, tienen que reducir las pensiones, tienen que correr gente. Entonces, esos ajustes son terribles. Es como traer un coche sin amortiguadores. Entonces, cada bache le pega a todos los pasajeros, ¿no? En cambio, acá el tipo de cambio se mueve de 12, 14, 13. Sí, ahí está. Y es como un acordeón, un amortiguador que va ayudando a que los golpes no se sientan. El problema cuando se devalúa el peso es que se traduzca a la inflación. Y sin embargo, tenemos una inflación bastante baja, la más baja que ha habido en la historia de México, yo creo, por un periodo tan largo, 3,40 de haber cerrado el año pasado. Ahora, ¿por qué no crecemos como otros países? Primero, dos cosas. Una, por la naturaleza misma de varios países. Las economías crecen, perdóname la metáfora, como los propios seres humanos, ¿no? Cuando tú eres muy chiquito, pues creces, yo lo veo en mis hijos que entraron a Los Pinos siendo niños y van a salir adolescentes, ¿no? Sí. Pues que les compro un pantalón y al rato ya no les queda, y les compro una bici y ya no les quedan, en fin. Entonces, los Reyes Magos, perdón, les traigo. Entonces, y eso pasa a países que tienen muy poco nivel de ingreso, es el caso de China o India, que aunque tenga mucha gente, tienen un poco nivel de ingreso, van a crecer a tasas muy grandes durante cierto tiempo. México, cuando tenía esos niveles de ingreso, también crecía esas tasas de crecimiento. Si quieres, no 8 o 10, pero sí 6, 7, con mucho tiempo, en los 50 y los 60 crecimos. Entonces, eso explica una parte. Mientras más atrasado está un país en su nivel de ingreso, crece más hasta que llega un momento donde la tasa natural de crecimiento es más estable, que es el caso de México. Por eso los países desarrollados crecen también muy poco. Y segundo, ¿podríamos crecer más en nuestra situación? Claro que sí, pero faltan las reformas estructurales que impiden que México avance. Si el Congreso de la Unión aprobara la ley laboral, por ejemplo, que todo el mundo ya está hasta de acuerdo cómo debe ser, México crecería más rápido. ¿Por qué? Porque podríamos emplear a más jóvenes, a más mujeres, habría empleo para ellos y más productividad para la vida del país. Se han opuesto básicamente los partidos de oposición, el PRI y el PRD. ¿Por qué? Pues algunos por razones ideológicas, pero incluso otros ya hasta habían dicho que sí, y luego, pues que dijo mi mamá que siempre no. La verdad es que no me parece responsable que se le nieguen a México reformas tan importantes que le darían empleo a miles y miles de mexicanos. Señor presidente, estamos en época electoral, ya para casi concluir nuestra conversación del día de hoy. Bueno, pues el tema finalmente del papel del gobierno, ¿no? La influencia que llega a tener el gobierno en turno sobre los comicios, ¿usted cómo la va a estar manejando? ¿Cómo la está llevando hasta este día? Conforme a la ley, esa es la respuesta, Gregorio. Voy a ser muy respetuoso de los procesos electorales. Obviamente soy un hombre de partido, tengo ideas políticas, principios políticos, me identifico con una organización política, con el PAN, pero seré el que he militado toda mi vida, pero seré respetuoso de partidos y de candidatos. Su tarea es convencer al electorado de todos los candidatos y partidos. Mi tarea es coadyuvar con el IFE, la organización, autoridad electoral, a que la elección se lleve en paz, en orden, con pleno respeto para todos, y voy a trabajar en esa actitud a todo lo largo de este año y particularmente en la fase electoral. Fuera las manos del proceso. Pues la verdad es que afortunadamente hay una autoridad independiente del presidente que es el árbitro, y mi tarea es simplemente gobernar. Es más, pues finalmente la gente valora a los gobiernos en función de lo que hacen. Y esa es la única intervención, digamos, legal que puede tener un gobierno, lo quiera o no, ¿eh? A mí me van a juzgar por lo que hago bien o mal, y eso probablemente repercuta para bien o para mal también en mi partido. Pero eso es, yo creo, que lo que ocurre en cualquier sistema político del mundo. Hay sistemas políticos donde el presidente puede hacer campaña. Es más, hay cientos de países donde el presidente se puede hasta reelegir, ¿no? Así es. No es el caso, y qué bueno, pero hay muchos países donde se vale, digamos, hacer campaña política, etcétera. No es mi caso, no es el caso de México, y aunque lo fuera, yo prefiero mantenerme al margen del proceso. Señor presidente, pues estamos en el año nuevo, ¿no? Todavía estamos en los primeros días de este enero de 2012. Por último, algo que usted le quiera decir a nuestra desearle gente. Muy buen año a los nuevoleoneses, a los regiomontanos, decirle que vamos a seguir trabajando con Nuevo León, que hemos apoyado con todo, con el Ejército, con las fuerzas federales, para resolver el problema de seguridad de Nuevo León, que falta mucho por hacer, pero creo que vamos en el camino correcto,
Y en la medida que podamos reconstruir las instituciones locales, vamos a ir más a prisa. También no me he olvidado de lo que pasó con Monterrey en el huracán Alex, en la tormenta tropical. Hice el domingo un recorrido por algunas de las vialidades más importantes. La verdad es que el par vial este de Constitución y Morones Prieto va a quedar hasta mejor de lo que estaba antes del huracán. Creo que la vialidad no solo se va a recuperar totalmente, sino va a ser, calculan, 60% más eficiente. Entonces va a quedar bien. Y así como estamos reconstruyendo la parte que destruyó el Alex hace casi ya 2 años, también estamos reconstruyendo poco a poco, con mucho esfuerzo, pero lo vamos a lograr, la parte de seguridad que años y años de descuido o de falta de atención a las instituciones llevó a Monterrey y a esta bella entidad a la situación en la que se encuentra. Le apreciamos mucho la oportunidad. Nos volveremos a ver antes de que termine, ¿no? Sí, por supuesto, con mucho gusto, Gregorio. Muchas Aquí gracias. vamos a estar. Gracias. Gracias. El presidente de México, Felipe Calderón. Continuamos.